Flash altera. Claro, sí. No, si no, ahora sí empieza con la grabación. Ya. Por ende, se da estas excavaciones a medida que parte del sector de la industria petrolera comienza este tipo de excavación. No obstante, tenemos un arqueólogo que tiene conocimiento de paleontología. Por ende, se diferencian dos palabras, arqueología y paleontología. La arqueología lo que se estudia es la evolución y la cultura del ser humano. En cambio, la paleontología estudia la evolución de esta vida animal. Todo esto se le da denominación de megafauna, lo que emprende a esta zona de aquí. Aquí en la universidad lo que se hizo es recopilar sinnúmeros de osamentas. Posteriormente se hallaron 6 especies que estuvieron de paso aquí. La megafauna está considerada de 8.000 a 50.000 años de antigüedad. Aquí, como podemos ver, tenemos 6 especies, tanto el Pampatherium, que sería el armadillo gigante, el Eremotherium, perezoso gigante, caballo americano. De este otro lado tenemos lo que es el venado gigante, mastodonte y glossotherium. La diferencia entre el glossotherium y el Eremotherium es en el tamaño, porque ellos medían 6 metros y ellos eran la mitad por ende, es decir, 3 metros. Toda la megafauna se analizó que se estuvo en distribución de toda América. No obstante, aquí se da uno de los principales motivos de la extinción, que es el cambio climático, porque muchas de estas especies eran de clima cálido, pero otras eran de clima frío. Al darse esta variación de clima hace que toda la gama de especies se vaya movilizando, de norte a sur y viceversa. No obstante, se encontró lo que es parte de un mastodonte y lo que es el colmillo de sable, que fueron parte fundamental que ellos antes se lo encontraban en lo que es la parte de Europa. A diferencia que ellos lograron cruzar por el estrecho de Bering junto en manada, tanto porque el mastodonte no se acomplejaba o no se acostumbraba al clima frío. Por ende, pasa lo que es el estrecho de Bering y se asienta en lo que es toda América. Si hablamos de esto de tiempo, tendríamos las 3 eras primordiales. La era paleozoica es el inicio de todo, es decir, la vida acuática en torno a evolución hasta convertirse en especies terrestres. Estamos hablando de 280 a 570 millones de años. En esta de aquí tenemos la era mesozoica, que la era mesozoica data más de la era de los dinosaurios. No obstante, aquí hace referencia tanto al Cretáceo, Jurásico y el Triásico. Especies mucho más grandes que estos de la megafauna, pero datado hace millones de años también, específicamente de 136 a lo que son 225. La era de la que más se asimila a la megafauna es esta, la era cenozoica, porque esto estaríamos hablando de la era glacial, o también conocida como la famosa era de hielo. No obstante, se le hace la diferenciación por la especie de mamut y la comparación del mastodonte que había en esas partes. ¿Alguna pregunta? Continuamos. A lo largo de todo lo que es la península de Santa Elena se hallaron sin número de huesos. En porcentaje estaríamos hablando de un 80% que fue extraído del sector Tanque-Loma. No obstante, el otro 20% era de parte de Salinas, Libertad y parte de zona norte. En estos casos se llevan aglomeraciones de osamentas en un solo sector, ya sea lo que es sector petrolero o parte del subsuelo. Es decir, hay 3 capas que se hacen en las debidas excavaciones. Como tal, muchas de estas eran más allá de una segunda capa. El hueso es netamente blanco de todo individuo, como el que tenemos aquí. El hueso es netamente blanco, pero toma la coloración debido a que estos fueron hallados en parte de petróleo. Parecen madera, pero lo que es las células óseas, tejido óseo como tal, se pueden ver y se pueden diferenciar que no son madera. El museo
la universidad como tal emplea un sinnúmero de excavaciones. Aparte, hace la creación del museo. El museo se crea en el 2007, pero da apertura en el 2011 al turismo, para que los visitantes puedan conocer, titulando su primer proyecto, Megatherium tras la huella de los asesinos. Se le da esta nomenclatura porque, como les dije anteriormente, se hacían hallazgos de sinnúmeros de osamentas pertenecientes, que muchos de estos huesos eran hallados con líticas dentro. La lítica es precisamente las piedras, que en teoría ya se asimila que el humano ya vivía en esa era, a diferencia que se descarta netamente que el humano nunca existió en lo que es la era de los dinosaurios. Esa es la diferenciación y gran porcentaje que tiene en estos dos intervalos. Aquí tenemos lo que ya son las especies que se lograron hallar dentro de los predios de lo que es Tanqueloma. Aquí tenemos el Eremotherium, es decir, el oso perezoso, que medía 6 metros y su peso de tonelada era entre 4 a 5 toneladas, es decir, más grande que este tumbado todavía. Estos de aquí son parte del talón y parte de una tibia. No obstante, el talón les servía para apoyo porque manejaban el equilibrio y su peso corporal. Del mastodonte hubo datos que se asimila a 5 metros de altura y su peso en toneladas de 4, en torno a lo que es proveniente de lo que es parte de Europa. Hallado tanto una tibia y un peroné de una especie neonato o también cría. Aquí tenemos tanto la llama gigante como lo es el Macrauchenia. Ambos compartían la misma estatura de 3,5 metros como tal y manejaban un peso de 1 tonelada cada uno. Parte de molares del Macrauchenia, que el Macrauchenia se asimila a dos especies si hablamos de la actualidad, tanto a un tapir por la forma de la trompa y a una cebra por la coloración de las rayas. ¿Cómo se identificaron que estos huesos pertenecían a estas especies? Porque anteriormente la universidad contaba ayuda con lo que son paleontólogos tanto de Estados Unidos, Francia y Argentina, que ellos poseen la mayor cantidad de megafauna en todo su esplendor y tienen muchas más especies. Por ende, aquí nomás tuvieron de paso, como les comenté al inicio. Aquí tenemos tanto el caballo americano, aquí dice el gliptodonte, pero la información de los paleontólogos actualizada le da la nomenclatura al armadillo gigante como Pampatherium, es decir, el que tenemos en la pegatina primera. Esto que ustedes pueden observar son parte de lo que son plaquetas, es decir, parte del caparazón. Se necesita 1 millón de estas plaquetas para armar su caparazón. Estaríamos hablando del tamaño de un Volkswagen, que es conocido como un pichirilo de un automóvil. Parte de cornamenta de un venado. No obstante, se ha ido desgastando con el paso del tiempo porque estos no eran hallados en petróleo. Es decir, los que se hallaban en petróleo tienen mucho más tiempo sin desgastarse. De los que son encontrados en el subsuelo sí se han ido deteriorando. El caballo americano fue considerado la especie más pequeña de toda esta gran megafauna, porque ellos medían lo que mide casi un humano, entre 1,2 hasta 1,6 metros de altura. Si hablamos en la actualidad de los animales, él estaría midiendo un aproximado de lo que mide actualmente un pony. Era considerado la especie más pequeña. Y lo que son partes de molares que se hallaron también. Como les mencionaba anteriormente, aquí se manejan lo que son ya la teoría y la aparición del ser humano. No obstante, eran aglomeraciones de huesos que eran hallados en un mismo sector, y si se pueden acercar podrán notar que muchas de estas tienen muchas rayaduras. Por ende se maneja la teoría que eran extraídos tanto de su carne como pelaje por líticas. Lítica es la que encontramos de ese lado de allá. Las líticas ellos los usaban como punta de filo y por afilar, que eran su arma esencial para esa era. Ahí se encuentran varios tipos de líticas y con filo aún.
Es decir que todavía esas líticas pueden cortar o sirven para afilar. Aquí tenemos una pierna izquierda de un oso perezoso gigante. Este de aquí está armado de varias especies, no es de una sola. Por ejemplo, este puede ser de un semiadulto y este sí es de un adulto que medía 6 metros, como por ende. Ellos también poseían garras retráctiles, es decir, que se asimilan a lo de los gatos. Este sería la garra. No obstante, la garra estaría midiendo desde aquí hasta posteriormente de aquí, en este sector. Y como les comentaba, ellos podían sacarla porque lo usaban para trepar a los árboles, porque fueron considerados herbívoros. No obstante, en sus molares nunca se encontraron colmillos, sino que se encontraban puros molares. Y esa fue su nomenclatura de esta especie, que era herbívoro en su estado original. Aquí tenemos lo que es la diferenciación entre un mamut y un mastodonte. Ambos compartían sí, el mismo tamaño y el mismo peso, 5 metros cada uno y 4 toneladas como en su peso corporal. La diferencia está entre el mamut tenía la protuberancia, la parte de arriba, esa era que ahí almacenaba el calor corporal de toda su piel, porque ellos soportaban una temperatura de 200 grados bajo cero, un clima muy frío, y por ende el mastodonte no poseía esa cualidad. Era de cabeza plana y no poseía esas cualidades. Asimismo, el pelaje, él tenía bastante y él tenía poco. Los colmillos también hacen diferenciación porque el mastodonte la tenía en punta y el mamut de forma defensiva. Esto de aquí es una pierna izquierda de un mastodonte, apenas una cría. Se lo denominó así porque los paleontólogos, a medida que iban haciendo las excavaciones, se toparon con esta ranura del hueso. No obstante, cuando tanto una especie va en evolución y alcanzar su máximo tamaño, el hueso se sella y se une lo que es con parte de la cadera, y este es un fragmento de cadera. Esto de aquí es un fragmento de cadera. Y el hueso, como les iba diciendo, fue denominado juvenil porque iba en su etapa de crecimiento. Dentro de las excavaciones así se halló lo que es la pierna, totalmente. No ha sido modificado y no ha sido movido. Sí ha sido reconstruido, por lo que muchos de estos huesos eran hallados por mitad. Pero al momento de unirlos, daban las partes y se unían correctamente. Desde este punto ya entramos netamente a lo que se encontró en Tangeloma. El 80% de aquí en adelante ya son huesos de Eremotherium, es decir, del oso perezoso. Esto es lo que son partes de fémur, es decir, parte de la pierna, desde lo que es la cadera hasta lo que es la rodilla. Un juvenil y lo que es parte de neonatos, también parte de la pierna. También se encontraba estas especies porque a medida que la madre moría, muchas veces esta cría no soportaba su peso y por ende, si podrán observar, es mucho más plana a diferencia de un hueso adulto. Pero siempre se encontraban por partes porque existía el carnívoro quien gozaba de ese privilegio de devorarlos con facilidad. Aquí encontramos lo que son parte de clavícula, es decir, parte de lo que es el hombro. Anteriormente en las excavaciones se las retomaba de esta manera. Cuando se encontraba algún tipo de osamenta, es decir, de hueso, muchos de esos se usaba yeso, porque la descomposición del hueso era eminente y para protección y traerlo a los laboratorios se usaba. Pero otros huesos, como podemos ver, eran así envueltos en periódicos y hecho una pequeña descripción y colocado en este tipo de fundas. La estructura que se construía a lo largo de este periodo de excavación era más por protección de la lluvia, porque la lluvia jugaba también una mala pasada. Muchas de estas osamentas se hundían fácil porque era un suelo inestable. Estamos hablando de metros de profundidad. Parte de un ilíaco
parte de una cadera de un neonato. Al ser neonatos, igual tenían sus partes grandes también, a diferencia de un adulto que era su triple de tamaño. Parte de tibias de bebés semijuveniles hasta un juvenil, porque las tibias en su etapa adulto eran mucho más grandes. Estos son parte de húmeros, es decir, parte de lo que es de aquí hasta el codo. Este de aquí es de un glosoterio. Como les comentaba, el glosoterio medía la mitad del tamaño, que se acomplejaba mucho, pero la diferencia estaba en tamaño. Parte del cúbito y radio. Es decir, de esta parte de aquí, no obstante, si unimos estas dos partes, estaríamos sacando solamente el brazo. Aquí ya sé lo que es el hemoterio conocido como perezoso gigante, armado un 80%, porque hace falta huesos tanto de la garra de los pies como de la cadera, y armado por diferentes, no de un solo individuo, sino de una recopilación de huesos que se hizo hasta armarlo en su estado base. Aquí solamente hay 4 metros, porque hacen falta partes de restos, y por ende esta especie se lo confundía anteriormente con los famosos gigantes de Zumba, que eran humanos de 6 metros, lo cual actualmente se descarta esa teoría porque nunca se encontró una osamenta de un humano, a diferencia que este individuo poseía mucho más huesos que un humano normal. Como podrán ver, se confundían con facilidad porque lo que es las costillas son idénticas o similares a las de un humano. Aquí tenemos lo que es parte del cráneo. Si podrán observar el cráneo, ellos tenían ojos saltones, y de esta parte serían los ojos que irían aquí. Exacto, estas dos sobresalientes serían parte de los ojos, parte de las fosas nasales y lo que es la mandíbula. Como les comentaba, ellos no poseían una mandíbula con colmillos, sino eran puros molares. Aquí tenemos lo que es el tigre colmillos de sable. Es el único carnívoro que se logró adentrar en lo que es América. Totalmente, ellos medían casi entre 4 metros de altura a 4,5. Y aquí está la representación de los humanos de esa era. Como les dije al inicio, ellos cazaban en manada, porque estas especies le doblaban su tamaño, y lo que es cada piel que se encontraban las usaban para vestimenta de ellos, y también las líticas serían en representación de este modelo de aquí, que las utilizaban en puntas de palo para cazarlos a estos individuos. Un prototipo de excavaciones, como les mencionaba, la primera se hallaban solamente huesos pequeños. Estamos hablando de 1 a 3 metros de profundidad. En la segunda capa ya se encontraban unos huesos superiores, pero con el debido desgaste que se puede observar en su estado natural. Esto estaríamos hablando de unos 4 a 6, 7 metros de profundidad. Lo que es lo negro ya se hace la representación en petróleo, que estaríamos hablando dentro de unos 8 a 12 hasta 15 metros de profundidad. En la pared, lo que ustedes pueden observar es toda la megafauna que existió en esa era, de lo que les he ido comentando desde un inicio. Otra de las teorías de extinción se maneja por lo que es el petróleo, conocido también como una trampa natural. Como sabemos, los animales ven en blanco y negro, no a color, y muchas veces cuando los rayos de energía solar hacían contacto con este mineral, hacía que ellos con facilidad confunden entre lago y lagunas de petróleo. No obstante, al momento de acercarse a beber, quedaban ya atrapados, y por ende aprovechaba el tigre colmillo de sable a devorarlo, aunque se jugaba también la vida, porque en muchas de estas ocasiones también se quedaba atrapado, porque el mineral del petróleo es un mineral denso, casi como parecido a arenas movedizas.
Aquí encontramos lo que son sinnúmeros de mandíbulas, parte de una cavidad craneal. No obstante, aquí podemos apreciar mandíbulas de neonatos, como lo es estructuras de mandíbulas. Lo que ustedes pueden ver aquí como punta no es nada más y nada menos que un labio fosilizado de un glosoterio, una cavidad craneal trasera, y lo que es los dientes. Los dientes más grandes son de adulto, partes de neonatos, y lo que son fragmentos de cráneo de neonatos también. Buenas, y así finalizamos con el recorrido. Gracias.